tengan todos y todas. Bienvenidas, bienvenidos a este 11º webinar de Green Academy, una iniciativa del Tecnológico de Monterrey, en particular de la Vicepresidencia de Inclusión, Impacto Social y Sostenibilidad, en conjunto con la Vicerrectoría de Educación Continua. Mi nombre es Luis Fernández Carril, soy coordinador de sostenibilidad y cambio climático dentro del plan de sostenibilidad del TEC de Monterrey, mejor conocido como Ruta Azul, y estaré con ustedes esta sesión moderando el panel que tenemos preparados para ustedes el día de hoy, con título La empresa consciente y la vida en el planeta, la creación de valor por y para todos sus stakeholders. Y para impartir esta interesantísima plática está con nosotros el maestro Martín Furlong, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Martín, por estar el día de hoy aquí con nosotros. Sí, Luis, muchas gracias por la invitación. Encantados de tenerte aquí. Pues antes de darte la palabra, vamos a dar lectura a tu semblanza curricular para que nuestro público sepa un poquito más sobre ti. Entonces, Martín Furlong es educador y consultor internacional, experto en negocios globales y sostenibilidad. Actualmente se desempeña en el Fletcher School de la Universidad de Tufts como líder académico del Programa Internacional de Sostenibilidad de la Maestría en Administración de Negocios Globales. También es profesor de la Concentración en Negocios Conscientes del Tecnológico de Monterrey. Es abogado por la Universidad de Buenos Aires, maestro en leyes por la Universidad de Virginia y egresado de la maestría en Artes y Relaciones Internacionales y del certificado en sostenibilidad, ambos por The Fletcher School de la Universidad de Tufts. Pues muy bien, pues muchísimas gracias a todos por conectarse. Espero que esta sea una sesión de gran interés y valor para todos. Martín, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Adelante. Bueno, gracias Luis por la presentación. La verdad que como profesor de negocios conscientes del TEC es un verdadero gusto compartir este webinar con todos ustedes. Y gracias a quienes nos acompañan. La idea hoy es intentar descubrir entre todos por qué los liderazgos sistémicos que se basan en stakeholders, se convierten en llave de solución para la crisis climática. Así que un poco esa es la propuesta de hoy. Aquí tenemos un poco el subtítulo, ¿no? Nos vamos a focalizar, como adelantó Luis, en la creación de valor para los stakeholders o grupos de interés, pero también por los stakeholders. Así que esta es la ruta hoy que tenemos. Vamos a presentar algunos de los más conocidos enfoques de liderazgo responsable sistémico. Vamos a intentar de identificar qué tienen en común y subrayar la importancia para nuestra vida, la vida en el planeta. Vamos también a ver el business case, porque esto tiene sentido también económico para las empresas. Vamos a repasar principios fundamentales de estos sistemas que crean valor para todos. Vamos a aprender cómo se construyen esas soluciones creativas, ganar, ganar, que tanto necesitamos para tener un impacto positivo en el medio ambiente. Y por supuesto vamos a ir a conclusiones y una charla sobre el final. Los invito, si les parece, a mirar, compartir unos segundos esta hermosa foto del planeta para reflexionar que para seguir mirando, ¿no?, la misma foto, el siglo XXI definitivamente va a tener que estar dedicado a cuidar el planeta.
Hoy estamos en emergencia climática, hoy tenemos altos riesgos de cruzar puntos de inflexión, puntos de no retorno, por ejemplo, las capas de hielo, ¿no?, que se derriten tanto en Antártida Occidental como en Groenlandia. Hoy tenemos altos riesgos de empeorar la frecuencia e intensidad de los eventos climáticos extremos, ¿no? Los conocemos, estas olas de calor que pueden ser mortales, que pueden ocasionar sequías, que pueden ocasionar incendios. Hoy tenemos menos tiempo para manejar esta situación, ¿no? La ventana de tiempo se nos achica, ¿no? Ahora ya en nuestro siglo XXI. Hoy tenemos una temperatura que es 1,25 por encima de promedios preindustriales. En realidad es la temperatura más alta desde que hemos abandonado la era de hielo hace 12.000 años, durante el Holoceno. Ustedes saben que hemos tenido una temperatura promedio de 14, y si hoy está en 15,2, 15,25, es que nos hemos desviado 1,25, ¿no? Y preocupa la trayectoria que esto tiene. Entonces, los invito con esta presentación y esta hermosa foto a reflexionar sobre la siguiente cita de un reconocido científico, Johan Rockström, recientemente, en un podcast de Naciones Unidas, que se llama It's Possible, nos ha dicho que si pasamos los 2 grados, ¿no?, de aumento, entraremos completamente en un terreno desconocido, ¿no? Un planeta que no se va a parecer al planeta que conocemos. Lo que nos está diciendo es que podríamos ir a un lugar que no hemos estado nada menos que en 3 millones de años, ¿no? Es altamente preocupante la trayectoria. Por supuesto que la humanidad tiene que hacer lo imposible, ¿no?, para desviar esta trayectoria y no cruzar el límite de 1,5 que ha establecido bueno, el convenio, el Acuerdo de París. O sea, con esta presentación los invito entonces a pensar, ¿no?, de qué manera desviar esta trayectoria que tanto nos preocupa, y seguramente con ideas, ¿no? Aquí vemos esta imagen para un poco representar lo que son ideas nuevas, ideas que no hayan creado este problema que hoy tenemos. ¿Recuerdan, no?, la famosa frase que se atribuye a Einstein, que es, bueno, los problemas significativos que enfrentamos, para solucionarlos, no lo vamos a poder solucionar con el mismo pensamiento que teníamos cuando se crearon esos problemas, ¿no? Entonces, ideas nuevas. La buena noticia es que hay muchas nuevas ideas que ya están conceptualizadas en el mundo de los negocios, que ya están en funcionamiento, que ya están mostrando muy buenos resultados a tener en cuenta. Y hacia allí vamos, si les parece y si me acompañan. Volvemos entonces. Vamos a ver enfoques sistémicos de liderazgo sostenible. Vamos a ver 3. A ver, es lo que el tiempo hoy nos permite. Vamos a identificar qué tienen en común. Vamos a empezar por un pionero, el autor Ed Freeman, que ya en 1984 hablaba de la teoría de los stakeholders, grupos de interés. Vamos a seguir más recientemente, 2012, con los autores del libro Capitalismo Consciente, el profesor Rax Sisodia y su coautor John Mackay. Y ya más recientemente, del año pasado, vamos a ver también el liderazgo neto positivo de Paul Polman, quien fuera por 10 años CEO de Unilever, y su coautor, el especialista en sostenibilidad Andrew Winston. Así que, ¿por qué no empezar con el pionero de la teoría de stakeholders,
Miren el esquema, ¿no? Qué interesante. Hace alusión a empresas con propósito, que no significa ser blando, simplemente significará señalar lo que es importante para la empresa, lo que la empresa representa. Y aquí remarca, ¿no? Aquí lo pongo en color distinto, la centralidad de los grupos de interés en este esquema, ¿no? Y también otra cuestión, la responsabilidad de la empresa hacia su contexto social. Por ejemplo, en qué medida nuestras acciones son aprobadas o no por la sociedad, ¿no? En qué medida tienen que ver con la química que tiene el planeta o no. Y un liderazgo distinto, que Freeman llama ético. Claro, citándolo es ética y negocios, y la manera de plasmarlo es que cada decisión cree valor para la empresa, pero también para los stakeholders. Así que eso es ética y negocios para este autor. Aquí lo remarcamos, la centralidad de los grupos de interés. Y vamos a intentar comparar, ver qué tienen en común con el enfoque de negocios conscientes del profesor Rax Sisodia. La mejor manera, quizás simple, si no lo han escuchado antes, de entenderlo, yo mismo lo aprendí del profesor escuchándolo, la metáfora, ¿no?, de las orugas y las mariposas, ¿no? Las orugas y la evolución y la metamorfosis de una a otra. Las orugas sabemos que bueno, es solamente es comer, es crecimiento, es consumo, ¿no? Y las mariposas es algo distinto, es polinización, es la creación de un mundo mucho más bonito, ¿verdad? Y así que distinguir estas dos fases, preguntarnos si como personas nosotros solamente consumimos, tomamos del mundo lo que necesitamos, o si nos proponemos algo superior, ¿no? Algo distinto, generar un impacto positivo en los demás. También las organizaciones, las empresas, pueden tomar una decisión consciente de redefinir éxito, que no solo sea beneficios económicos para accionistas, sino que también éxito sea como la mariposa, permitir la creación, permitir tener un impacto positivo en nuestras sociedades, en nuestro ambiente. Así que con esta metáfora vemos los elementos centrales. Nuevamente el propósito, que no es rentabilidad, ¿no? Es el verdadero por qué existimos como organización. Propósito, algo trascendente. Las empresas proponen una solución redituable a todos los problemas que tenemos las personas y todos los problemas que existen en este planeta. Después tenemos el tema de involucrarse con los grupos de interés. Esto es central, esto es lo que hace una empresa consciente, trata de integrar a sus grupos de interés, trata de crear valor para todos ellos. Y un liderazgo, nuevamente, algo distinto, algo comprometido con ese propósito, algo destinado a servir a los demás. Algo que promueva como cuarto componente, miren, una cultura consciente, una cultura donde haya respeto, donde haya compromiso, donde haya buen trato, ¿no? Algo que nos lleva por un camino distinto. Señalo, nuevamente subrayo el segundo enfoque y encontraremos más elementos de este enfoque. Miren, la inteligencia, la importancia del líder consciente, y que no solo es inteligencia analítica, que a veces se encierra un poco, bastante en el corto plazo. Entonces, con inteligencia sistémica vamos a poder ver ese bosque, ¿no? Ver todas las interrelaciones que hay entre nuestros grupos de interés. Esto es importante, nos va a permitir anticipar problemas. También del profesor Sisodia he aprendido la historia de Bianchi de hace más de 2000 años, ¿no? Un médico chino que hablaba de los 3 hermanos médicos. El mayor atendía los problemas graves, el del medio los primeros síntomas, y el menor los leves, ¿no? Atendía, curaba antes de que los pacientes sintieran nada. Así que a veces el líder consciente tiene que ser visualizado como una persona capaz de
anticiparse a los conflictos, porque al final del día lo que importa no es generar conflictos en nuestros sistemas de stakeholders, sino generar valor. Así que agrando y subrayo el tema de la inteligencia sistémica para pasar a nuestro último enfoque y ya ver las similitudes. Un neto positivo que nos dice que ya no es suficiente ser menos malo, nos invita a ingresar en terreno positivo. Por ejemplo, no es lo mismo decir que hemos logrado 0 accidente, de por sí esto es excelente, pero nos dicen, no es lo mismo 0 accidentes que haber generado un clima propicio para el bienestar y la salud entre los colaboradores, ¿no? Así que hay empresas de todo tipo. Los autores mismos reconocen que es un ideal, pero que hay un sinnúmero de empresas familiares y privadas, como Patagonia, o que cotizan como Natura, que tienen elementos de este esquema. Miren los elementos. Y que les va bien, que tienen rendimientos financieros que son saludables, es decir, no a costa de alguien, sino saludables. Miren los elementos que tiene el esquema, se asumen las responsabilidades en el nuevo mundo de hoy, desde lo profundo de la cadena de valor hasta el final del ciclo de vida del producto, asumimos la responsabilidad. ¿Queremos prosperar? Sí, en el largo plazo. De hecho, este trabajo cita varios estudios en donde se comparan empresas que tienen un mindset de largo plazo con otros grupos más cortoplacistas y en donde se ve que el rendimiento de 10, 15 años es superior en el grupo de largo plazo, ¿no? Aquí en el estudio citado del McKinsey Global Institute, nada menos que un 36% superior. Bueno, nuevamente, los stakeholders, ¿no? Eso ya adelanto, se repite en todos los enfoques que estamos viendo. Retornos positivos para todos ellos. Y un valor accionario que también crece para el inversionista, pero como resultado de un propósito. Esto se llamaría, ¿no?, el profits through purpose, ¿no?, como resultado del propósito organizacional. Y otro tema es que para los grandes desafíos, para este mundo que se ha roto, para la emergencia climática, la pérdida de biodiversidad, la crisis de equidad también que existe a nivel global, bueno, para todas estas cuestiones no vamos a poder solos. De hecho, un buen ejemplo es el de la huella de carbono, ¿no? Porque sabemos que muchas empresas pueden resolverlo el 40% aproximadamente dentro de sus operaciones, pero no alcanza. Hay un 60% que va a la cadena de valor, ¿verdad? Entonces tendré que ver cómo puedo hacer para cambiar ese sistema subyacente que afecta a nuestra cadena de valor. Miren entonces los elementos y ahora sí, subrayamos de nuevo stakeholders y vamos a ver si entre todos y cualquier cosa se anotan para luego hacer alguna pregunta, podremos identificar ideas en común entre estos 3 enfoques. Y la primera ya la saben, me parece que la hemos subrayado en todos ellos, ¿no? Hay una transición, un viaje de shareholders, accionistas, a grupos de interés. A mí esta transición me recuerda también a lo que señalan autores como Hargreaves y Fink en su trabajo Liderazgo Sostenible, que nos hacen recordar que en el fondo un enfoque de stakeholders refleja una mayor justicia, ¿no? Estamos hablando de la creación de valor para todos ellos, no la creación de valor a costa de algunos de ellos. Entonces refleja un sistema en donde hay mayor equilibrio, mayor justicia. También hay una transición y un viaje, como decíamos, ¿no?, de rentabilidad a propósito superior, ¿no?, al verdadero por qué, el por qué existimos, ¿no? Y como resultado, sí, tener buenos rendimientos económicos como resultado de ese por qué, de ese aporte fundamental y especial que hacemos al mundo para satisfacer necesidades sociales, ambientales y de la gente.
Y también vamos de una mentalidad de corto plazo a una de más de largo plazo. Y fundamentalmente, quería compartir con ustedes también esta foto ahora, en donde a veces para repensar cómo funciona un sistema tenemos que ver qué está en el eje, en el centro del sistema, ¿no? Si en el siglo XX se tuvo en el eje de un sistema, ¿no?, el beneficio de los accionistas, bueno, pensar de qué manera otro eje, otro centro, otro propósito puede mejorar el sistema que tenemos. Y los tres enfoques que vimos son coincidentes, ¿no? La vida en el centro, la vida de quién, nuestra, de las personas, de las especies que habitan el planeta, la vida de los ecosistemas, la vida del planeta mismo en el centro del sistema. Esto es compartido por los tres enfoques que acabamos de visualizar juntos. Les comparto también la visión, bueno, ustedes dirán enfoques de autores. Bien, ¿cuál es la visión hoy de las empresas, ¿no? Por eso traigo a colación el Conference Board, que es una organización de más de un siglo, ¿no?, que representa a las 500. Y bueno, hay una buena noticia, que es que el capitalismo de stakeholders se convierte en foco primordial de los CEOs, ¿no? Es un tema en agenda, al cual se le está dando importancia. Incluso de esta encuesta sale un ranking, ¿no?, de grupos prioritarios. Vean ustedes, primeros clientes, colaboradores, accionistas. Claro, quizás no es el orden que lo puede ubicar o los enfoques de Paul Polman o de Rax Sisodia o de Ed Freeman, pero es importante ver cómo el esquema de stakeholders es foco, ¿no?, en la agenda de los CEOs y de altos ejecutivos. Ustedes se preguntarán quizás si esto funciona. Nosotros dijimos, son ideas que ya están conceptualizadas, que están en funcionamiento. Bueno, ¿qué resultados están teniendo, ¿no? Y qué mejor que traer, digamos, tomo de uno de los autores que citamos del Neto Positivo, porque fue 10 años CEO, estuvo al frente de Unilever. Y ¿por qué no traer ese caso y ver en 10 años qué pasó? Desde que él asumió en 2010 hasta el 2020, que termina su gestión. Para luego sí generalizar y traer más ejemplos, pero en 2010 se presentó el primer plan de sostenibilidad integral de una empresa que cotiza en bolsa, ¿no? Era un momento en donde se salía de una crisis financiera global y se presenta el siguiente plan a los accionistas. Vamos a duplicar el tamaño del negocio, ¿no? Primer objetivo, ¿no? Llegar a más de 1 billón de consumidores. Vamos a reducir el impacto medioambiental a la mitad, ¿no?, de acá al 2030. Vamos a mejorar el sustento, las vidas de las personas conectadas con nuestra empresa, tanto en las comunidades en donde estamos presentes como de nuestros colaboradores. Entonces, de esto podemos deducir grupos de interés, ¿no? Los consumidores, el medio ambiente, la comunidad, los colaboradores, y luego de todo eso, como resultado, ¿no?, los accionistas. Seguramente algún accionista viajando un poco al 2010 y a la salida de esa crisis financiera, con preocupación puede haber visto este plan preguntando, bueno, pero ¿dónde está la reducción de costos? ¿Dónde está la estrategia de competitividad? Y en realidad, esto no era la presentación de un programa de responsabilidad social, esto era la presentación del plan de competitividad de la empresa en los próximos 10 años. Por eso, yo les quería compartir resultados concretos. Aquí tienen. Miren, ¿se lograron los objetivos? Bueno,
se pudo ayudar a 1.3 billones de personas a mejorar la salud y la higiene. Se evitaron costos. En el tema medioambiental se cumplieron varios de los objetivos. 100% de renovables para la electricidad en manufactura. Paridad de género global dentro del management. Las mujeres son 51%. Miren todos estos buenos resultados. Fundamentalmente, involucrarse con los grupos de interés, generar confianza, transparencia, un aumento de casi 300% en 10 años para los accionistas. ¿Qué les parece a ustedes? Un modelo de negocios que también resiste un intento de adquisición hostil de parte de un competidor. Es decir, se lograron objetivos, ¿no? Con un plan ambicioso de sostenibilidad, ¿no? Es sostenibilidad y negocios. Los quería invitar a ver, si es que no tienen muchos de ustedes una background en lo que es la intersección entre sostenibilidad, ¿no? y rendimiento financiero. Los quería invitar un poco al enfoque de un nuevo autor, más del enfoque del triple impacto, Andrew Savitz, que los resume de la siguiente manera, ¿no? ¿En qué nos ayuda la sostenibilidad? Bueno, en 3 cosas para que ustedes recuerden. Nos va a ayudar en proteger el negocio. ¿Protegerlo de qué? De riesgos. ¿Se acuerdan la introducción que vimos? Bueno, hay altos riesgos climáticos, ¿no? Físicos, y también hay riesgos de transición, que son cómo vamos a navegar, ¿no? estos cambios hacia cero neto, ¿no? hacia una economía baja en carbono. ¿Cómo vamos a navegar si hay cambios en la regulación? ¿Cómo vamos a navegar si hay cambios en las tecnologías? ¿Cómo vamos a navegar si hay cambios de mercado, ¿no? Entonces, nos ayuda a proteger el negocio. Y también nos ayuda a algo no menor, a el ahorro. Lo que mostramos en Unilever, ¿no? que en 10 años pudieron más de 1 billón en ahorro. Bueno, ¿ahorro en qué? Cuando uno tiene un enfoque de competitividad auténtico, quizá tenga que invertir menos recursos en marketing, ¿no? También, cuando uno tiene un sistema de stakeholders, de involucramiento con stakeholders, tiene menos costos de conflictos, menos costos legales o menos costos administrativos. Entonces, se sientan las bases para un ahorro importante en este tipo de planes. Y también nos ayuda a prosperar, nos ayuda a crecer, permite acceder a nuevos mercados. De hecho, Unilever ha sido exitosa en acceder a los mercados de la base de la pirámide con productos como jabón, por ejemplo. Bueno, han tenido éxito en ellos. Han podido innovar con productos climáticamente más inteligentes, es decir, con baja emisión. Han podido construir marcas valiosas, perdurables en el tiempo. Retener el talento, ¿no? Que no haya rotación, eso es un ahorro más, ¿no? Que no haya una constante rotación de talento. Tener mayores retornos en la medida en que haya consumidores que busquen algo bueno para ellos y algo bueno para el planeta. Es decir, 3 cuestiones fundamentales. De hecho, un trabajo fundacional de Rax Sisodia, volvemos al enfoque de empresa consciente, uno de sus trabajos fundacionales fue Farms of Endearment, ¿no? Esas empresas que todo el mundo quiere, ¿no? Y que pagan bien a los colaboradores, que pagan bien a proveedores, que invierten en el cliente, que invierten en el medio ambiente, que invierten en sus comunidades. ¿Y cómo puede ser que también al mismo tiempo tengan rendimiento superior a la competencia, ¿no? Entonces, Farms of Endearment estudió en plazos de 10, 20 años este grupo de empresas y mostró cómo el rendimiento era superior, por ejemplo, al del Standard & Poor's 500 y otros, ¿no? Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué se da esta situación? ¿Por qué
tienen un rendimiento superior. Bueno, básicamente este es el punto central de la presentación de hoy con ustedes, ¿no? Es este sistema de creación de valor para todos los stakeholders. Entonces, de todos estos principios de stakeholders que aquí mencionamos, interdependencias, ellos son medios y fines, ellos generan valor, pero también toman valor porque necesitan prosperar. Ellos están unidos por un propósito, por eso se animan a dar los primeros pasos y dar valor al sistema, pero fundamentalmente subrayamos el juego de suma positiva. Ya la lógica que predominó en la historia del capitalismo, que era la del trade-off, ganar-perder, esta lógica no tiene lugar aquí. En nuestro sistema de stakeholders, todos ganan. Entonces, aquí tenemos el clásico win-lose, ganar-perder, que lo vemos en los deportes, bueno, también se ve, ¿no? en ámbito empresario, pero la propuesta es algo distinto, ¿no? Pasar de estos entornos donde los recursos son escasos, posibilidades son limitadas, se da esta lógica, pero si pudiéramos ver cómo generar abundancia, mayor abundancia, ¿no? Para instalar otra lógica, que sea de ganar-ganar, ¿no? Aquí volvemos al mundo florecido, ¿no? Al impacto positivo. Hay otras miradas que hablan de cosas parecidas, como la del triple impacto, ¿no? Que digamos, tiene cosas en común con la empresa consciente, pero tiene diferencias, y ya las vamos a decir. Pero lo interesante es que habla del punto óptimo. Hay un punto de encuentro entre los intereses de ganancia de la empresa y los intereses sociales y ambientales. Acá hay otra manera de visualizarlo. Miren ustedes cómo hay decisiones y acciones que tienden a una alta rentabilidad, pero también a un alto beneficio para la sociedad. A eso se lo llama punto óptimo, ¿verdad? Este era el enfoque del triple impacto. Me permito decir que el enfoque de la empresa consciente es, si ustedes quieren, más profundo. Miren ustedes, en el centro tenemos el valor generado por la empresa que recibe valor de su sistema de stakeholders. Pero hay un ida y vuelta, ¿no? Todos los stakeholders reciben valor. Y también miren ustedes cómo se conectan entre sí. Es decir, vamos creando un sistema en donde todos prosperan. Por eso finalmente el rendimiento financiero termina siendo a largo plazo superior. Y también otra diferencia fundamental con el triple impacto es que en la empresa consciente no hablamos solo de tres dimensiones: la financiera, la natural, ¿no? Del medio ambiente, o la social. Hablamos de más dimensiones. Miren ustedes: intelectual, cultural, física, emocional, espiritual. Creamos valor para nuestros stakeholders en todas estas 8 dimensiones. ¿Quieren ver un ejemplo? Por ejemplo, los colaboradores. Por supuesto tendrán un sustento, ¿no? El aspecto financiero. Estarán motivados para participar de programas que ayudan al medio ambiente, seguramente, que nos enseñen a comer mejor, que nos enseñen a gestionar los residuos, que nos enseñen, por qué no, a plantar árboles. Seguramente estarán motivados de participar en programas sociales que tengan que ver con educación, salud, cuestiones intelectuales que hacen a la propia capacitación profesional, cuestiones de programas de bienestar físico, emocional, o programas de desarrollo en el extranjero que permitan capacitarse interculturalmente, conocer mejor a los clientes, o también, ¿por qué no?, la dimensión espiritual, ¿no? La que nos ayuda a entender nuestras motivaciones profundas, nuestros valores, los propósitos, y conectar mejor con el propósito de la empresa con la cual trabajamos. Así que 8 dimensiones en nuestra empresa consciente y no 3 como propone el triple impacto.
Y me gustaría ir ya aproximándome al cierre, todavía tengo unos minutos, visualizando con todos ustedes una reunión. ¿Una reunión entre quién? Bueno, una reunión entre la empresa consciente y sus grupos de interés, ¿no? Para intentar crear este ganar-ganar del cual estuvimos hablando. Incluyendo al medio ambiente, ¿no? Porque nos preocupa lo que dijimos en la introducción, ¿no? Volvemos a cómo hacemos para torcer esta trayectoria de aumento de temperatura, ¿no? Entonces, la empresa se encuentra con sus grupos de interés en una sala, pero claramente no está presente el medio ambiente, ¿no? Un colaborador se le ocurre poner una silla, el medio ambiente no habla, pero claro que comunica y da señales de alarma, pero ¿por qué no poner una silla en su representación? ¿Y por qué no pensar que a un inversionista le gusta la idea? Un inversionista que no solo piensa en beneficios económicos, sino también en el impacto y en el legado de sus inversiones, y dice, no solo una silla para el medio ambiente, ¿no? Una silla también para las generaciones futuras, las que van a nacer, personas por nacer en 2030, que van a tener que lidiar con una situación compleja, difícil. Entonces se ponen todos de acuerdo con las sillas y deciden ubicarla incluso en el centro de la reunión. Entonces, la empresa consciente en nuestra hipotética reunión puede empezar con un mensaje inaugural diciendo: todos aquí somos socios en la crisis climática. Se va a necesitar del esfuerzo de todos nosotros para superar esta situación. De todos nosotros, en colaboración con otros stakeholders que quizá aquí no están presentes. Así que con este mensaje inaugural de la empresa consciente, que dice también que de esta reunión van a salir innovaciones y soluciones que no van a estar, que no se van a encontrar en otros ámbitos de la sociedad civil. Dicho esto, la reunión transcurre con dos conversaciones. Una es, bueno, la empresa consciente como solución y el sistema de stakeholders como solución a la emergencia climática. Y se empieza a conversar, podemos imaginar cómo hacer para que haya una creatividad win-win, ¿no? Para que sea un ganar-ganar, que la eficiencia de energía o la gestión de residuos que beneficia a la empresa porque le permite ahorrar, pero también tiene un impacto positivo en el planeta. Entonces, ¿cómo potenciar estos programas entre todo el sistema de stakeholders, ¿no? ¿Cómo lograrlo? Esta puede ser una de las conversaciones en nuestra reunión. Y otra conversación, también importante, puede ser los puntos de inflexión, ¿no? ¿Qué me refiero con puntos de inflexión? Algo dijimos en la introducción, ¿no? Nos aproximamos a cruzar puntos de no retorno. Mencionamos el ejemplo de los glaciares que se derriten, ¿no? Imagínense ustedes, por ejemplo, Groenlandia, para dejar de derretirse, tendríamos que, en realidad, según opinión de expertos, ya empezar a enfriar el planeta, ¿no? A veces el punto de no retorno se hace cada vez más difícil frenar, ¿no? Entonces vamos a pasar de esos hielos que tienen ese efecto refrescante en el planeta, o ese reflejo de la energía solar, pasaríamos a algo que incluso se nos vuelva en contra, ¿no? Pasar de amigo a enemigo, ¿no? Que termine un poco acelerando el tema del calentamiento. Hay otros ejemplos, ustedes saben, la situación del Amazonas puede ser otro, y en vez de
ser bosque que se convierta en sabana. Entonces, si mueren árboles, sabemos que va a haber más emisión de carbono en la atmósfera. La pérdida de biodiversidad es otro muy claro ejemplo de un límite que no debiéramos cruzar. De hecho, se habla mucho hoy día del tema de los insectos polinizadores. Un poco volvemos a la metáfora, ¿no?, de la mariposa, y bueno, sabiendo que hay 70% de los cultivos mundiales dependen de los insectos, ¿no?, de la polinización de insectos. Entonces, esto es muy importante. De hecho, va a haber una reunión en diciembre, ¿no?, de biodiversidad en Montreal, así que a partir ya de estos años no nos podemos dar el lujo de perder más biodiversidad. Así que un poco esta es la reflexión de la reunión. Una primera parte de la conversación puede ser de cómo generar estas soluciones ganar-ganar creativas con impacto positivo en el medio ambiente y cómo potenciar lo que hacemos, ¿no? Y otra parte de la reunión es el reconocimiento que en el siglo XXI hay límites que son naturales. No límites de humanos que ponen límites a otros humanos, sino límites naturales, que es característico de este siglo, que nos estamos, digamos, aproximando a ellos y que no tenemos que cruzar, ¿no? Esta es la señal de alarma que nos da la ciencia, que viene dando señales desde el siglo XX, pero bueno, ustedes saben que se ha demorado la firma del Acuerdo de París al 2015 y recién en las últimas COPs se habla de comenzar con una implementación, ¿no? Así que hay límites naturales. Entonces, quizá nuestra reunión pueda terminar con una reflexión. Si ustedes quieren filosófica por parte de algún otro participante, por ejemplo, un cliente que diga que vamos a poder prosperar, pero dentro de espacios que sean ambientalmente seguros y socialmente justos. Es decir, hay una concientización sobre límites que son naturales y límites que son sociales, ¿no? Un poco, este es un poco el repaso de nuestra reunión que hemos generado, visualizado un poco para explicarle a ustedes los temas centrales de empresas que se involucran con sus grupos de interés. Y antes de compartir la charla, conversación y preguntas, solamente leer lo principal, ¿no? Hemos visto 3 enfoques sistémicos con mucho en común, con centralidad en los grupos de interés, con propósito, con mentalidad de largo plazo, con la vida en el centro, ¿no? Cuando uno quiere mejorar un sistema, a veces tiene que preguntarse, ¿cuál es el sol, ¿no?, de ese sistema? ¿Se acuerdan ustedes el pase de esa teoría geocéntrica en donde todo giraba alrededor de la Tierra? A la heliocéntrica, que todo gira alrededor del sol. Bueno, ahora decimos, todo gira alrededor de la vida, ¿no? Con el tiempo hay buenas noticias, con el tiempo los líderes pueden lograr muchas cosas, ahorrar, reducir riesgos, innovar con productos inteligentes climáticamente, abrir nuevos mercados en base de la pirámide, construir reputaciones valiosas, que el talento no se vaya, en fin, mucho, tener mayores retornos. Y como tercer punto, un activo, un poco el ejemplo de la reunión, la visualización, es mostrarle a ustedes que tiene que haber un activo involucramiento con los grupos de interés, ¿no? Para poder generar soluciones ganar-ganar. Y el cuarto me reservo al final, ¿saben por qué? Porque es importante para nuestros jóvenes. Y que lo hemos visto, ¿no?, en las clases de TEC y en la concentración de negocios conscientes, es que las empresas conscientes y los sistemas de stakeholders que generan tienen que ser vistos como una solución a la emergencia climática que tenemos hoy. Actuando, como dijimos, dentro de límites naturales y sociales. Hay un ámbito en que la humanidad toda podrá prosperar. Un poco este es el mensaje para jóvenes que vean que las empresas van a ser actores fundamentales para la solución
de este desafío, ¿no?, existencial, que sin duda para mí es el más importante que nos toca, el más importante de nuestra generación. Si les parece, ahora con estas conclusiones dejo de compartir un poco para invitarlos a un intercambio, invitar a los comentarios de Luis también. Así que agradecido a todos por su atención en estos minutos. Muy bien, pues muchísimas gracias, maestro Martín Furlong, por esta excelente, no solo presentación y divulgación de información, de aproximaciones, conceptos sumamente relevantes, sino también por las reflexiones que nos dejas ahora con esta presentación. Tenemos 10 minutitos para preguntas y respuestas, mientras pueden ir levantando su manita virtual para aquellos que tienen preguntas. Veo que Aida tiene una pregunta. Nada más primero voy a leer un comentario que está en el chat y ahorita le doy la palabra a Aida y le invito a los demás también a levantar la mano. Nelson Arismendi comenta, dice, sería conveniente grabarla y compartir la presentación, por supuesto, eso lo haremos, Nelson. Dice, adicionalmente ya existen soluciones para resolver la parte de cambio climático con generación de valor para todos y además protegiendo la biodiversidad. El punto clave es el apoyo financiero y la colaboración y la cooperación. No hay pregunta, nomás es un comentario que deja ahora en estas últimas reflexiones que hacías, Martín. Y con eso animo a los demás a hacer comentarios o preguntas en el chat y le paso la palabra a Aida Gándara. Adelante, Aida. Pues bueno, muchísimas gracias a Luis por este webinar y a Martín. Bueno, Martín, quiero hasta proponerte que trabajemos juntos. Por supuesto, en alguna, o sea, en algún artículo, en algún proyecto específico. Me gustó mucho que enlazas varias partes para un líder consciente, ¿no? Analítico, emocional, sistémico, espiritual. Bueno, porque yo defiendo mucho esta parte espiritual que la tenemos muy, muy abandonada. Ahora, de algunas de las cosas que estás señalando, ¿qué significa cero accidentes? Creo que cero accidentes, vemos la vida con mucha inmediatez. Ese es un problema que tenemos, o sea, es todo a muy corto, tenemos una visión a muy, muy, muy corto plazo. Entonces, el cero accidentes lo hemos visto a muy corto plazo, pero estamos y seguimos trabajando y las empresas siguen trabajando con accidentes, que a lo mejor no se ven de manera inmediata, que a lo mejor el riesgo no se ve inmediato, no hay un incendio, no hay algo que atenta contra la vida de manera inmediata, pero la manera en cómo estamos trabajando las industrias, las organizaciones, es con accidentes y propiciando accidentes. Y uno de ellos es el cambio climático. O sea, me dio mucho de qué pensar cero accidentes del que hablas. Y la otra parte es la parte financiera. Ya estamos tan acostumbrados y al hablar de economía, de hablar de dinero, enlazamos, sin ya evitarlo, la palabra economía con la palabra dinero. Y eso no es así. Dinero son finanzas. Economía es bienestar. Es buscar la manera del bienestar, administrar los recursos para el bien. Entonces, bienestar tiene que ver con sostenibilidad. Economía, como la estás planteando, tiene que ver con sostenibilidad. Y eso me gustó. O sea, el que una empresa tenga una buena economía es que está trabajando bien desde el punto de vista sostenible. Lo que pasa es que hay que reeducar a los economistas, empezando por ellos, y a los funcionarios de las empresas. Cuando hablas de los stakeholders, yo te quiero decir, ¿qué hacemos con los altos funcionarios políticos para involucrarlos? Porque ahí tenemos un grave problema, ¿no? O sea, se han estado involucrando ciertos funcionarios, ciertos stakeholders de ciertos niveles, pero ¿cómo involucrar verdaderamente a los que pueden hacer grandes cambios? Eso está costando mucho trabajo.
Gracias. Bueno, gracias, Aida, por todos los comentarios tan interesantes y encantado de entrar en contacto contigo. Bueno, varias partes. Lo interesante del enfoque, que es un libro reciente, ¿no? Del año pasado, nada menos, de Paul Polman, es eso de, a veces la sostenibilidad nos pone como objetivo el cero, ¿no? Llegar a cero y listo, ¿no? Ya cumplimos. Y lo que él invita es no quedarse en cero, ¿no? Básicamente entrar en terreno positivo. Por eso dice, no solo es tener cero accidentes, sino como vos decías, es crear un ambiente propicio para el bienestar y la salud de los colaboradores, ¿no? O sea, es un mindset, un enfoque distinto, ¿no? Así que un poco el cruce también entre economía, esto que vos bien aclarabas, que es bienestar, ¿no? Y hacer un impacto, tener un impacto positivo en los demás, en el ambiente. Ya se viene trabajando desde el triple impacto, ¿no? Desde el triple bottom line, con ese punto óptimo que yo les había señalado. Entonces, ya hay muchos ejemplos de estas ideas que se han aplicado y que han funcionado. Entonces, uno podrá decir, yo mostré en el ejemplo de Unilever, ¿no? Ese crecimiento de casi 300% del valor accionario para el inversionista. Uno dice, claro, si uno pone en el centro la maximización financiera o de beneficio financiero, casi no hay techo. Entonces, cualquier número que uno diga, no se sabe si es bueno, suficiente, malo, si es suficiente para el próximo trimestre. Entonces, lo importante aquí es subrayar que estos rendimientos financieros son saludables, es decir, se están logrando sin perjudicar a nadie, al contrario, beneficiando a todo un sistema de stakeholders que cultivamos todos los días y que juntos nos proponemos estos desafíos. Aparte, te digo más, el largo plazo nos da oxígeno para ocuparnos de estos temas. Si solo pensáramos en reportes trimestrales y nada más, no digo que no haya que pensar en ello, pero si es nuestro único universo, no tendremos el oxígeno necesario para atender todas estas cuestiones que son de largo plazo, ¿no? Y por último, mencionabas a los gobiernos que son actores centrales, que recientemente se han reunido en la COP27 de Sharm el Sheikh, y que bueno, como yo decía, ¿no? En 2015 se ha celebrado París, recién ahora estamos hablando de implementación. Yo te diría que todavía lo que preocupa es que hay una brecha en lo que es ambición allí, y hay una brecha en lo que es implementación, ¿no? Ambición, todavía las ambiciones de todos los países sumadas, ¿no? No alcanzan para no cruzar el 1.5 del límite. O sea, necesitamos mayor ambición. O sea, que lo que decimos que vamos a hacer, que alcance. Y por el otro lado, que lo que decimos que vamos a hacer, efectivamente lo hagamos. Esa es una brecha de implementación. Es muy importante las 2 semanas de COP, pero también es muy importante que pasa el resto de los días del año. Entonces, que lo que efectivamente, los compromisos que vemos, efectivamente se implementen. Espero haber abordado un poco las inquietudes que traías. Invito a Luis, a más participantes para el diálogo. Muchas Gracias, Aida. gracias. A ver, tenemos otra pregunta en el chat de María del Pilar, que dice, con los impactos del cambio climático y la degradación ambiental creciente, ¿es el win-win posible en el antropoceno? Bueno, por eso, gracias por la pregunta, Pilar. Y claro, y nos surgen estas dudas, ¿no? Claro, venimos de una película, de una trayectoria en donde estos son los resultados y se le ha dado por más de un siglo la espalda al medio ambiente, ¿no? Entonces, lo que yo proponía es, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para mejorar el sistema que tenemos? Vamos a mejorarlo, ¿no? Porque la humanidad ha tenido
excelentes progresos, entonces no los pongamos en riesgo, ¿no? Vamos a mejorar lo que tenemos. Entonces, ¿por qué no nos animamos a poner en el centro de nuestros enfoques a la vida, ¿no? Que me parece que es un elemento que tanto el enfoque de empresa consciente de Rax Sisodia, como el de Paul Polman, como el de Ed Freeman, comparten, ¿no? Un nuevo eje en el centro y propósitos que organizacionales y empresariales que tengan que ver con eso. Que las empresas nos propongan soluciones que sean redituables para que ellos puedan tener una viabilidad económica en el tiempo, pero que estén orientadas a solucionar los problemas que tenemos. Son necesidades tangibles y reales de los grupos de interés del planeta, de la necesidad de no cruzar estos límites naturales que estábamos advirtiendo, ¿no? En esa última parte de nuestra hipotética reunión. Así que sí, es posible. De hecho, el podcast que vimos al comienzo con esa cita de Johan Rockström, este reconocido científico, el podcast de las Naciones Unidas se llama It's Possible. Es posible, así que los invito a encontrarlo y a escucharlo y se aprende y bueno, y genera también optimismo que lo necesitamos y mucho para encarar estos desafíos. Perfecto, muchas gracias, Martín. Pues estamos sobre el tiempo, pero no quisiera dejar pasar también a mí, si me da chance de una última pregunta y una reflexión final para cerrar este webinar. Y es, frente a lo que nos propones y lo que nos hablas, yo reflexiono sobre cómo se le habla en general al sector privado y muchas veces lo que veo el enfoque en general en el que se le habla al sector privado cuando se trata el cambio climático es intentar convencerlos de que esta es una oportunidad de negocio o de por qué les conviene actuar frente al cambio climático. Y ahí, si me lo permites, a mí de pronto ese enfoque me parece un poco como intentar convencer a un sociópata de por qué le conviene no matar, ¿no? A las personas, ¿no? Y yo siento que habla eso muy mal de la gente que está detrás del sector privado y también de quien intenta convencer al sector privado. Entonces, detrás de todas estas propuestas que estamos viendo de liderazgo consciente, sabemos que están las propuestas ahí, pero entonces, ¿cómo generar tracción con el sector privado en lo general y que no sea solamente uno o dos casos? ¿Cómo aplicar el liderazgo consciente o estas propuestas que se han dado para en general enganchar al sector privado? Entonces, finalmente mi pregunta, tratando de hacerla, acotarla, es ¿qué mensaje a través de estas propuestas podemos enviar para enganchar, abrir los ojos de un sector privado que de gran manera nada más está buscando pues las ganancias? Claro, bueno, a veces lo que mueve al mundo de los negocios sí es esa conveniencia, ¿no? Que tú mencionas, ¿no? Bueno, pero yo te diría, antes de responder, fundamentalmente entender que el cambio climático es un riesgo financiero, primero, ¿no? Para las organizaciones. Hablamos de cómo pueden afectar las cadenas de valor, las propias operaciones, y también hay un riesgo que mencioné que es el de transición, que es que la empresa no se adapte a posibles cambios regulatorios o de nuevas tecnologías. Se generan oportunidades, ¿no? Para empresas, que no es malo decirlo, ¿no? Quien tenga soluciones, quien pueda satisfacer estas necesidades tangibles y reales que tenemos, entonces puede tener un rédito económico, ¿no? Hay oportunidades, ¿no? Y hablamos nosotros de, por ejemplo, tecnologías que emitan menos, que capturen más, programas exitosos de circularidad total, programas de eficiencia energética, de energías renovables, en fin, muchos pueden ser los ejemplos. O sea, va a haber riesgos, sí, va a haber oportunidades también, ¿no? Eso va a ser parte del fenómeno. Y en el sentido del
qué mensaje podemos ir construyendo, qué narrativa, Luis, sí comparto, que es fundamental, ¿no? Para, como vos decís, de enganchar un poco a los actores del sector privado, que son, también van a ser parte fundamental de esta acción climática. Así que pensar, a ver, volvamos un poco a nuestra hipotética reunión. Ustedes imagínense, ¿no? Ese sistema de grupos de interés que estamos alimentando, cultivando. Imagínense que lo empezamos a conectar con otros sistemas de stakeholders, de otras empresas conscientes. Empezamos a encontrar sinergias, puntos en común. Nos empezamos a potenciar entre todos, ¿no? Nos presentamos ante los gobiernos como actores que facilitan el desarrollo, que trabajamos en cooperación, que tenemos otra lógica, ya no win-lose, sino win-win, ganar-ganar, donde todos podemos prosperar. Si lográramos ir aumentando esos números, sistemas de stakeholders conectados con otros sistemas, cruzando fronteras, aumentaríamos la probabilidad de poder manejar esta situación que hoy tenemos. Entraríamos en un impacto distinto, ¿no? En un impacto en donde el mensaje sea mucho más auténtico, que no sea que tengamos que estar convenciendo a los demás para no incurrir en greenwashing, ¿no? O autoengañarnos, que no nos va a conducir a nada, ¿no? Sino que sea un accionar auténtico, en donde lo hacemos porque es la realidad que nos toca. Es nada más ni nada menos que interpretar la realidad que tenemos enfrente. En donde va a haber riesgos, sí. Va a haber oportunidades, sí. Pero con otra lógica que sea de cooperación. El siglo XXI no va a poder ser un siglo de individualismos y de egoísmo. No lo vamos a lograr. Va a tener que tener un mindset de ganar-ganar, de cooperación. Y cuando tengamos evidencia suficiente de que es posible, de que todos podemos prosperar de esta manera, cada vez los resultados aumentarán, los impactos serán más positivos y esperamos, sí, insisto, no cruzar ese límite que nos han advertido los científicos de 1.5 grados por encima del promedio preindustrial. Hasta aquí puedo responder, Muchas gracias. Luis, pero muy, muy interesante tu reflexión y comparto. Hay que ir construyendo una narrativa que realmente persuada a los demás, ¿no? A los demás actores. Gracias, muchas gracias, Martín. Pues estamos sobre el tiempo, nada más quisiera leerte muchas felicitaciones para ti y tu presentación. Aquí, por ejemplo, te leo un par de María Julia Martínez. Dice, muy buena presentación, una forma diferente de ver la participación de los negocios en los temas apremiantes actuales. Y de Andrea Pintado, dice, gracias, Martín, por tu generosidad. Me ha impactado ver con las empresas conscientes son muy congruentes con el bienestar de la humanidad. Me llevo grandes compromisos y reflexiones para practicarlas en mi entorno. Entonces, y eso a muchos más, a muchos otros comentarios de felicitaciones. Así que pues muchísimas gracias, Martín, por tu presentación, por tomarte el tiempo y también que es un poco tarde ya para ti en Argentina. Así que muchísimas gracias por tomarte el tiempo para estar aquí con nosotros y también muchísimas gracias a todo nuestro público asistente a esta sesión por las preguntas, por los comentarios y por el interés que mes tras mes muestran en estar aquí presentes en estos webinars. Así que muchísimas gracias, Martín, muchísimas gracias a todos por estar en esta sesión. Ya nomás nos queda un webinar en este año. El próximo 15 de diciembre, jueves 15 de diciembre, tendremos el webinar final, así que estén atentos. Les llegará por correo al haberse registrado, les llegará la información por correo. Así que muchísimas gracias, Martín, muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Luis Fernández, ha sido un gran placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Que tengan una excelente tarde, noche y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias.